Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel Felipe. Sabes que hay referéndum revocatorio, pero el referéndum revocatorio presidencial no es muy común. No lo es en absoluto. La figura del referéndum revocatorio presidencial está en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y es un mecanismo que generalmente se contempla en algunos países para los mandatos de alcaldes y gobernadores. En la Constitución que proclamó la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, se consagró la figura del revocatorio a nivel de ayuntamientos, pero fue eliminada en los siguientes textos constitucionales. La mayor tradición de los referéndums se encuentra en Suiza a nivel de cantones y aplicada desde la década de 1860, pero los suizos resienten de su importancia práctica ya que las mayorías de las convocatorias fracasaron. En Estados Unidos, varios estados, condados y ciudades tienen disposiciones similares en sus respectivas constituciones, pero sin vigencia a nivel nacional. En Canadá el mecanismo fue establecido en 1995, en la provincia British Columbia, y en Argentina está incorporado en las cartas orgánicas municipales, pero no se rige a escala presidencial. Yo recuerdo que en el marco del debate de la Asamblea Nacional Constituyente, el revocatorio surge en principio para encontrar una válvula de escape a las crisis políticas, pero además surge como una necesidad al tema del alargamiento del mandato, en este caso, por ejemplo, del mandato presidencial. La norma del artículo 72, que es la que consagra el referéndum revocatorio, es de amplia aplicación para los cargos ejecutivos, es decir, el presidente, los gobernadores y por supuesto los alcaldes. Y establece la remisión a una ley particular cuando se trata de cargos legislativos, como los diputados, los concejales, pero todos los cargos, como dice la Constitución, todos los cargos de elección popular son susceptibles de evaluación y de revocatoria de mandato. En este caso, por ejemplo, concretamente para el caso del presidente de la República, la circunscripción es nacional, dice la Constitución claramente que cumplida la mitad o cumplido pues la mitad del periodo para el cual es electo el funcionario, al menos 20% de los electores registrados, inscritos en la respectiva circunscripción, es decir, para el presidente la circunscripción nacional, obviamente para un gobernador, pues entonces la circunscripción del estado donde ejerce su función, es decir, los electores de Aragua no podrían revocar al gobernador de Miranda o viceversa. Los electores de Miranda no serían los convocados a revocar el mandato de un gobernador en otra entidad, lo mismo con los alcaldes. Pero para el caso concreto del presidente de la República, ciertamente, no entiendo, más allá de cualquier otra recurso, leguleyo o interpretaciones de esas traídas por los pelos, incluso la búsqueda de esos recursos hasta lingüísticos y finalmente hasta las tramposerías políticas no caben en una interpretación tan clara como esta. Cumplida la mitad del periodo, al menos 20% de los electores de la respectiva circunscripción, es decir, de la circunscripción del funcionario que se pretende revocar, pueden iniciar este procedimiento. Ahora bien, incluso por la lógica, es otra de las reflexiones que podría hacerse, porque dice una norma un poco más abajo en esa misma disposición del artículo 72 que el referéndum va a ser válido si 25% de los electores concurren y participan en el acto de votación. No tiene sentido que si vas a exigirle 25% para que sea válido, ¿cuál es el objetivo de pedir entonces que al menos 20 puedan solicitarlo? Si sencillamente estás colocando más trabas en el procedimiento. En Venezuela, en los años 90, la Comisión de Reforma Constitucional que presidió Rafael Caldera contemplaba la figura de los referéndums, pero la reforma no llegó a materializarse. La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 retomó el tema en la estructura constitucional de la llamada democracia participativa y protagónica. La experiencia venezolana, única en América Latina, cobró vuelo y fue incorporada a la Constitución de Ecuador del 2008. Y un año después fue asumida por la Asamblea Constituyente que se reunió en La Paz, Bolivia.
Las constituyentes de Ecuador y Bolivia, promovidas por los presidentes Rafael Correa y Evo Morales, incorporaron el mecanismo con el planteamiento de la reformulación democrática del continente como iniciativa de Hugo Chávez. El mecanismo revocatorio fue aplicado en Venezuela de común acuerdo por gobierno y oposición como una manera de superar la conflictividad política de los años 2002 y 2003 y fue celebrado en 2004 con la mediación de la OEA y el Centro Carter. Para hablar sobre el tema, conversaremos con el abogado y constituyentista Ricardo Convellas. Nadie mejor que él para comentar sobre estos temas tan interesantes de plena actualidad. Ricardo fue presidente de la COPRE, la Organización por la Reforma del Estado, pero al mismo tiempo fue constituyente y vivió todo el proceso de formación y realización y posterior aprobación de todo lo que fue la realización de todo el debate y aprobación del referendo revocatorio dentro de la Constitución del año 99. Ricardo, ¿cómo se originó este asunto del referendo revocatorio? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a este programa tan bueno y tan oído y tan visto. El referéndum revocatorio surge, Maki, en el año 1994. Cuidado, en 1800 había algo. Sí, porque el antecedente del referéndum revocatorio, aunque la gente no lo crea, no se lo imagine, fue la Constitución del 11, la primera Constitución, la Constitución fundadora, que estableció la posibilidad de revocar el mandato de los diputados al Congreso Nacional, ¿verdad? Y fue nuestra fuente de inspiración. Después nosotros, la Constitución ha servido de fuente de inspiración a otras constituciones posteriores en América Latina. Surgió en la Comisión Bicameral de Reforma de la Constitución que presidió el para entonces senador vitalicio Rafael Caldera, donde se plantearon un conjunto de referendos, la posibilidad de consultar al pueblo decisiones fundamentales de la vida política y de la vida nacional en general. Y recuerdo perfectamente que en una sesión, y es justo mencionarlo, el diputado zuliano por el Movimiento del Socialismo, Armando Anillar, planteó por qué no incorporar un referéndum para revocar el mandato de todos los magistrados elegidos. Ahora, eso se quedó, Ricardo, en una previsión constitucional que expresaba de alguna manera un espíritu constituyente en función de darle al pueblo esa posibilidad, pero ¿alguna vez llegó a ser una ley? No. Bueno, no. Nosotros logramos incorporar, esta sí fue una propuesta de la COPRE, el referéndum consultivo a la ley que reformó el sistema electoral venezolano. El Congreso de la época lo incorporó y ese referéndum consultivo para decisiones de trascendencia nacional, no el revocatorio, fue el argumento utilizado por la Corte Suprema de Justicia para autorizar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, si el pueblo quería una Asamblea Constituyente, esa manifestación del derecho a la participación debería dársele curso. Y así fue que pudo viabilizarse jurídicamente la Asamblea Nacional Constituyente el año 99. El revocatorio, mientras tanto, se congeló, como se congeló toda la reforma Caldera, por razones que aquí no hay tiempo de explicar. Claro. Pero sí tiene que haber detalles interesantes de todo ese proceso. Claro. Realmente las direcciones nacionales de los partidos tradicionales, COPEI y Acción Democrática, la verdad es que en ese momento rechazaron la propuesta de Caldera, la propuesta de esa comisión, porque fue de alguna manera contaminado la posibilidad del referéndum con la aplicación posible al presidente Carlos Andrés Pérez. Sí, que en el momento era un momento político. Entonces eso contaminó la propuesta, porque la idea de la propuesta era hacia el futuro, no hacia el presidente en funciones. Total, es que eso se bloqueó, terminó allí. Cuando Chávez gana la presidencia, me llama a colaborar con él junto con el doctor Escarrá y otras personalidades, pero nosotros fuimos los más cercanos asesores en materia constitucional. Y nos dividimos el trabajo. Y yo asumí el trabajo de referéndum y le planteé al presidente Chávez, en ese momento presidente electo y luego presidente en funciones, el referéndum revocatorio, toda la gama de referendos y el referéndum revocatorio. Y por supuesto me dijo, estoy absolutamente de acuerdo con usted, muy bien, hay que incorporar el referéndum, tráigame esa propuesta y yo la avalo. En ese momento, connotado chavista, estaba muy entusiasmado. Y yo la avalo.
la avalo, bueno, tenía un apoyo popular muy grande y la voy a llevar a la Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, todo eso no son anécdotas puramente personales, todo eso está por escrito, consta en documentos. Y en sí no puso ninguna objeción, tomó la propuesta de Caldera y la hizo suya. Y claro, esta vez sí se activó, la llevó a la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente la discutió, parece mentira, pero lo hicieron más difícil. Lo hicieron más difícil. Nosotros habíamos propuesto un 15%, la elevaron a un 20% del electorado. Por cierto, ese 1% que aparece por ahí, eso no estaba en la mente de nadie. Eso no es constitucional ni legal. Ahora. Es un invento, no, para obstaculizar, claro, pero no para facilitar. Luego, bueno, se logró la propuesta que en definitiva triunfó, que es la actual, la que está incorporada al artículo 72. Ahí está el diario de debate, eso no es difícil rememorarlo. El más entusiasta, todos los miembros del Polo Patriótico, sin excepción, unos con más entusiasmo que otros, apoyaron el referéndum revocatorio. Yo quiero señalar a una persona porque fue el entusiasmo más grande, entusiasta, que fue Aristóbulo Isturi. Bueno, ¿cómo olvidarlo? Eso era notorio. Claro, y eso también consta en documentos. Aristóbulo Isturi, que es hoy en día uno de los opositores más fuertes contra el referéndum revocatorio, la viabilidad actual, pues se opuso. Claro, pero en fin, lo que pasa es que hay cosas que resultan muy sabrosas cuando se las aplicas al otro y no cuando la tienes que asumir tú, ¿no? Ahora, hay un señalamiento que le he escuchado a mucha gente experta en este tipo de materias cuando se habla de revocatorio. Dice, bueno, eso no existe en ninguna parte del mundo, lo inventamos nosotros los venezolanos, entonces se lo copió Morales, se lo copió Correa, por supuesto no lo han aplicado, pero ¿por qué no quedarnos tranquilamente con el impeachment? Que no es la participación del gran pueblo, no es tan complicado, pero hay la posibilidad de revocar a un presidente o por lo menos darle un... En primer lugar, no son contradictorios, pero yo prefiero el referéndum revocatorio, porque el pueblo elige a su presidente. Y así como elige a su presidente, tiene derecho a destituirlo, a revocarlo, o sea, el mismo pueblo, es decir, es la voluntad popular. Fíjate lo que está pasando en Brasil. Se destituyó a la señora Rousseff, se incorporó Temer, pero el pueblo brasilero, lo dicen las encuestas, lo dicen las manifestaciones, lo que quiere es elegir su presidente, no quiere ni a una ni al otro. Temer tiene 15% de popularidad, lo que más o menos el mismo que Rousseff. O sea, es el pueblo decidiendo su destino político. Es una decisión demasiado importante. Y quiero decirle que el referéndum revocatorio es manifestación fundamental del derecho de participación del pueblo, es decir, un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución, de tipo participativo, es decir, una decisión tan trascendental. El pueblo eligió un presidente, tiene derecho bajo determinadas condiciones y circunstancias que son las establecidas en la Constitución de destituirlo. Ahora, fíjate, un revocatorio que se supone que es para resolver un problema, trae también consigo una serie de dificultades, porque por ejemplo, si tú revocas un presidente en caso extremo, como por ejemplo que esté haciendo lo que le dé la gana, que ya no represente la voluntad del pueblo, pues evidentemente se supone que esa es una vía para solventar ese problema, pero también podemos suponer, como de hecho ocurre ahora, que ese presidente o su gobierno puede hacer todo lo posible para que eso no sea viable. De manera que el revocatorio termina siendo, al final, un problema más. Sí, bueno, pero eso es en un contexto como el que estamos viviendo. Bueno, eso la situación del revocatorio hoy en día en Venezuela es lamentable lo que está pasando, porque lo que es que darle el derecho al pueblo de tomar sus decisiones. Es que la Constitución ha sido muy vulnerada, muy vapuleada, muy golpeada por este régimen. Es decir, la Constitución es un instrumento manejado de una manera caprichosa para gobernar, pero no es lo que debe ser. Es decir, debe ser una barrera de limitación del poder, evitar los abusos del poder, las arbitrariedades del poder. Ese es el concepto genuino de la Constitución, ¿verdad? Es decir, que el pueblo a través de la ley, que en este caso la ley superior que es la Constitución, rija y oriente su destino. Los gobernantes se deben a nosotros, al pueblo, no el pueblo a los gobernantes. Miren, exactamente, nos queda un minuto hablando de gobernantes. El presidente Caldera, que también era un entusiasta de esto y que del seno de su gobierno sale esa propuesta, ¿qué pensaba? Porque supongo que un presidente que propone un asunto como este debe ser el primero en estar dispuesto a someterse a él. Sí, bueno, Caldera dio en ese sentido, y ahí están los testimonios escritos,
dio testimonio. No solo fue como senador vitalicio, todavía no era presidente, en los años primeros años 90, planteó la incorporación del referéndum revocatorio. Y luego cuando llega a la presidencia de la República, aúpa el referéndum revocatorio, le dice al Congreso, mira, aprueben la nueva Constitución con el referéndum revocatorio, que yo estoy dispuesto a someterme a él. Si el pueblo no me quiere, me voy, pues abandono el cargo. La Constitución es excesivamente clara en varios aspectos, en otros casos a lo mejor se presta algunas ambigüedades, pero en relación al tema del referéndum revocatorio para cargos de elección popular claramente referidos a posturas de ejecutivos, es decir, gobernadores, alcaldes y por supuesto presidente de la República, es suficientemente clara y se explica por sí sola. El principio del referéndum revocatorio tiene que preservar las garantías del funcionario, tiene que asegurarle los derechos a los electores, tanto los que quieran proceder al revocatorio como aquellos que son partidarios de quien está en el ejercicio del cargo. Ahora, se ha pretendido criminalizar el ejercicio de un derecho, en este caso concreto, aplicado en el revocatorio al presidente de la República, y se ha pretendido criminalizarlo porque como estamos en el marco de un proceso que se ha definido como revolucionario, bueno, entonces todo lo que atente contra la revolución es apatria, todo lo que atente contra la revolución entonces es contrarrevolucionario, y eso requiere pues el combate directo y abierto de todas las fuerzas partidarias del gobierno en contra de quienes con legítimo derecho pues se le oponen y lo adversan. Pero eso que es una reflexión que puede hacerse en el sentido de decir, es una garantía, o mejor dicho, es un derecho que está consagrado en la Constitución, tiene que hacerse preservando los derechos del elegido, por supuesto, los derechos de los partidarios de ese funcionario, pero sin afectar los derechos de los ciudadanos que en su libre albedrío resuelven decir, basta ya. Bueno, pero lo cierto, bueno, Felipe, es que el revocatorio es un asunto excepcional que de ninguna manera resuelve el proceso político que le sigue. Claro. ¿Qué viene después del revocatorio? Bueno, es excepcional en pocos países, o casi en poquísimos países se aplica a nivel presidencial, y luego se justifica en circunstancias excepcionales también, con crisis de ingobernabilidad, con tensiones políticas insalvables, y hay el antecedente de Venezuela, quizás el primer caso que se aplicó justamente el 2004, cuando el país vivía un cuadro sumamente severo, con la salida por unos días de Chávez del poder, la fractura militar que se expresó en la Plaza Altamira, el paro de 63 días, y entonces de común acuerdo, y esto hay que recordarlo, tanto el gobierno como la oposición, con la mediación de la OEA y el Centro Carter, convinieron en esa fórmula. Pero en todo caso hay que entender que no es una elección convencional, sino que se justifica en cuadros donde efectivamente se requiere de excepcionales. Esa es una medida para muchos sabia, una previsión sabia, para otros se trata de un juego, porque por esa vía mucha gente podría asumirlo como una manera de acortar el mandato y en consecuencia no tendrían sentido las elecciones al vencer el plazo constitucional previsto. Pero lo lógico es que una vez que un mandatario sea revocado por esta vía, proceda hasta el término de su mandato un gobierno provisional de transición y que haya un presidente que no sea uno de los candidatos aspirantes en la sucesión presidencial, sino una figura capaz de desarrollar un plan mínimo de consenso nacional para que dé paso entonces, cuando finalice el periodo, a elecciones donde todos los aspirantes legítimamente podrán optar de nuevo a la presidencia de la República. Yo creo que este dato es importante porque no se trata de una elección que se saca un presidente y se nombra otro candidato como si se tratara de la elección de fin de periodo. Que no hay que confundirlo. Claro, yo creo que es importante determinarlo. Esa es la clave, justamente. Esa es la clave. Buenas noches.